Te voy a regalar un cuento que se llama La ciudad de los pozos. Este cuento dice así: resulta que era un poblado que estaba totalmente habitado por pozos, que estaban enclavados en la tierra. Algunos eran pudientes, otros eran de clase media y otros eran pobres, que eran simplemente agujeros en la tierra. Como no era un poblado humano, sino que eran pozos, los pozos se comunicaban entre sí de brocal a brocal. Brocal es la abertura que tienen los pozos. Entonces llegó a ese pueblo una versión que seguramente venía de un pueblo humano, que decían que para comunicarse mejor había que ver el contenido. Entonces fue así que empezaron a llenarse de cosas. Algunos, que eran los más sofisticados, digamos, se empezaron a llenar de cosas postmodernas, pinturas. Otros que eran más intelectuales se empezaron a llenar de libros. Otros se empezaron a llenar de algunas cosas que tiraban los demás. Y así se fueron llenando y llenando y llenando. Claro, los pozos llegaron a un tope, entonces empezaron a ensancharse. De repente se empezaron a ensanchar y gastaban gran fuerza en ensancharse. De repente un pozo alejado de la ciudad empezó a ver cómo sus camaradas se empezaban a ensanchar. Resulta que esto le dio miedo, entonces dijo: si siguen ensanchándose, se van a confundir sus aberturas, sus brocales, y van a perder la identidad. Entonces él decidió seguir creciendo, pero no a lo ancho, sino hacia su interior. Entonces se dio cuenta de que para crecer hacia el interior debía vaciarse de cosas. Eso al principio le dio miedo, pero como quería seguir creciendo, se empezó a vaciar. Los demás pozos empezaron a agarrar las cosas de las que él se había vaciado, y él, así vaciándose de todos sus contenidos, empezó a profundizar. Y llegó así un día que se sorprendió al encontrar agua al fondo de su propio ser. Entonces empezó a encontrar agua y empezó a jugar con el agua, y empezó a jugar y a tirar para arriba, y así empezó a humedecerse la tierra al costado. Y como las lluvias eran demasiado escasas, o sea, casi ni llovía en ese poblado, la tierra empezó a vivir por el tema del agua y empezó a brotar pastitos, tréboles, tronquitos endebles que después fueron árboles. A los meses el pozo explotó en colores y empezaron a llamar a ese pozo el Vergel. Era un oasis tremendo. Pasó el tiempo y se siguieron ensanchando. Y un pozo en la otra punta de la ciudad decidió correr el mismo riesgo de vaciarse de contenidos para profundizar. Entonces corrió la misma suerte, empezó a vaciarse y empezó a profundizar, y también encontró agua. El tema está que al tiempo tuvieron una sorpresa ambos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la misma agua que pasaba por uno era el que llenaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de esa forma que se abría para ellos un nuevo punto de contacto. No solamente se podían comunicar de brocal a brocal, sino que también lo podían hacer por el agua subterránea. Tal es así que este punto de contacto únicamente la tienen las personas que son capaces de buscar en lo profundo y vaciarse de todo lo que tienen para dar lo mejor de sí. Bueno, de paso te invito a que visites mi blog, santiagoantinogene.com. Si querés entrar y lo querés visitar, gustoso voy a estar de que lo hagas. De corazón, un saludo grande. Gracias.